Buenos días. Bueno, tenemos visitas de hermanos de Carapachay. Bienvenido, Javi, Sergio. Lindo tenerlos con nosotros. Bueno, hermanos, les invito a abrir sus Biblias, por favor. 1 Corintios, capítulo 13. 1 Corintios, capítulo 13. Siempre pienso que, bueno, si es por mí, comería papas fritas y milanesas todos los días, pero no puedo, claramente, no sería bueno para mi salud. Necesitamos una dieta balanceada, ¿no?, en toda área. Y bueno, y también necesitamos una dieta balanceada en las Escrituras. Hay mensajes más fáciles, más difíciles, hay mensajes con más aplicación, con menos aplicación, más doctrinales, menos doctrinales. Bueno, veníamos de quizás mensajes más sencillos. Ya les aviso, va a ser un mensaje complejo, así que olvídense por un momento del partido, pongamos todas las neuronas acá en este momento para poder entender las Escrituras. Oramos y luego leemos la Biblia. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios. Gracias porque pudimos cantar tu palabra, preciosas verdades. Gracias porque tu amor nos sostiene, tu amor no va a cesar. Estamos seguros en tu amor. Gracias, Padre, porque tú has mostrado tu amor para con nosotros enviando a tu Hijo. Queremos realmente quedar maravillados con tu amor. Queremos realmente que tu amor nos constriña y nos empuje a vivir para tu gloria. Ayúdanos, por favor. Y también queremos pedirte, Padre, por favor, que al estudiar quizás un pasaje complejo como este, tú abras nuestro entendimiento, tú nos ayudes, tú nos capacites, tu Espíritu Santo nos ilumine para poder entender tu palabra, por favor. Que podamos en este momento adorarte al escuchar las Escrituras. Y también te rogamos, Dios, por favor, si alguien no conoce tu amor, si alguien no se ha postrado todavía delante tuyo en arrepentimiento y fe, te rogamos que tú tengas misericordia como lo has tenido de nosotros y le salves, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 1 Corintios 13, vamos a leer capítulo 13, del versículo 8 al 13. 1 Corintios 13, versículos 8 al 13. Dice la palabra de Dios, leo en la versión Reina Valera: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Y estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Bueno, uno de los motivos por el cual estamos estudiando 1 Corintios 12, 13, 14 es por el tema de los dones espirituales. Y quizás hoy nos metemos en la parte más controversial del asunto, digamos, del tema de los dones. Y podemos pensar, cuando hablamos del tema de los dones, hay dos posturas en cuanto a los dones espirituales. Una postura es la que se conoce como el cesacionismo. Cesacionismo viene de cesar. El cesacionismo lo que sostiene, es la postura de esta iglesia, es que ciertos dones, los dones milagrosos, que tienen que ver con dones de lenguas, los dones de sanidad, dones de profecía, han cesado. Eran para una etapa de la iglesia y luego el siglo I, cuando el canon se cerró con el libro Apocalipsis, ya no hay más dones milagrosos. Claro que la iglesia tiene dones, pero no los dones milagrosos. La otra postura es lo que se llama como continuistas, que la palabra lo dice, es que creen que los dones, todos los dones que vemos en la Biblia, absolutamente todos, continúan. Por eso continuista, o sea que
creen que todos los dones, absolutamente todos, también los milagrosos, son para, permanecen entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. O sea, de Pentecostés hasta que Cristo vuelva a buscar a su iglesia, todos los dones están vigentes. Eso es lo que creen los continuistas. Y obviamente tenemos que hacer una salvedad en todo esto. Es que el continuismo y el cesacionismo, digamos, estas dos posturas, no dividen un verdadero creyente de un falso creyente. O sea, no estamos hablando acá de que, no sé, los continuistas son creyentes y los cesacionistas no, o que los cesacionistas son creyentes y los continuistas no. No estamos hablando, Santi predicó hace un tiempo acá, de doctrinas de primer grado, segundo grado, tercer grado. Bueno, el tema de los dones no ataca a doctrina de primer grado. O sea, uno puede ser un continuista y ser creyente, o cesacionista y ser creyentes. Y la verdad que hay hermanos piadosos en los dos puntos. Muchos pastores fieles son continuistas, muchos pastores fieles son cesacionistas. Y claro, sabemos que el tema quizás del continuismo se ha desviado al punto de lo que hoy conocemos como el Evangelio de la Prosperidad. Y eso sí es herejía. El Evangelio de la Prosperidad es herejía. Pero el continuismo no es, no podemos catalogarlo como un hereje, alguien que cree en el continuismo. O sea, alguien que predica que Dios vino para que vos te hagas rico, es un hereje. Esa persona es un hereje. Alguien que cree que todos los dones están vigentes, no es un hereje. ¿Está bien? Y hoy nos metemos en el tema de si todos los dones están vigentes o han cesado. Y vamos a ver que el punto central de este texto es que el amor permanece para siempre. Eso es lo que ese es el corazón de este texto. El amor permanece para siempre. Y vamos a ver, lo primero que notamos, todo el capítulo viene hablando del amor, y lo que primero vamos a ver en el texto es que dijimos que el amor permanece para siempre, y lo primero que vemos es que el amor permanece sobre los dones. El amor permanece sobre los dones. Eso es lo que vemos del versículo 8 al versículo 12. Vemos que Pablo muestra que el amor es superior a todo porque el amor permanece sobre los dones. Y si notamos brevemente, en el capítulo 13, notamos que el capítulo 13 es un paréntesis. En realidad, si nos damos cuenta, el capítulo 13 no habla mucho de dones. Habla del amor, lo que estuvimos cantando y lo que estuvimos viendo el domingo pasado. Habla del amor. Si ustedes notan conmigo, capítulo 12, versículo 31, donde Pablo sí viene hablando de los dones. Él dice en el versículo 31, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y si notamos el capítulo 14, versículo 1, noten conmigo, capítulo 14, versículo 1, en realidad conecta lo que dejó en 12:31, noten. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. O sea que en realidad el capítulo 13 es como un paréntesis. En capítulo 12 Pablo muestra el propósito de los dones, eso es lo que hace en capítulo 12, para qué Dios da dones a la iglesia, para la edificación. Y en capítulo 14 Pablo se mete específicamente en el don de lenguas y en el don de profecía. Pero en el capítulo 13 Pablo hace un paréntesis, porque lo que quiere es que entendamos que los dones son importantes, claro que sí, capítulo 12, capítulo 14, debemos usarlo, claro que sí. Concluye diciendo 12:31, procurad los dones, no que vos ores que Dios te dé el don de lenguas, sino que procures los dones para la iglesia. Está bien que anhelemos que Dios añada dones a esta iglesia, está perfecto, no hay nada de malo con los dones, pero los dones no son lo máximo. Lo más por sobre los dones, lo más importante es que nos amemos. Noten conmigo ahí en el versículo 31. Dice, más, pero, un contraste, más yo os muestro un camino aún más excelente. O sea, Pablo está diciendo, procuren los dones, está bien, son un regalo de Dios. Pero lo más importante por sobre los dones es que nos amemos. Cuando Pablo dice, más yo os muestro un camino aún más excelente, lo que él le está diciendo no es, bueno, ustedes procuren los dones, pero yo voy a amar. No, o sea, como que están peleados. O procuramos los dones o nos amamos. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? No está diciendo eso Pablo. Procuren los dones, pero háganlo con amor. O sea, por sobre los dones está el amor. Y eso es lo que Pablo desarrolla en capítulo 13. Y empieza a mostrar él.
que podemos tener los mejores dones, el don de lenguas más espectacular, el don de profecías más espectacular, el don de servicio más espectacular, pero si no tenemos amor no sirve de nada. Y luego del versículo 4 al 7 él muestra lo que hace el amor. Y ahora Pablo en versículo 8, él sigue desarrollando el tema del amor, o sea, no cambió de tema, y sigue mostrando la importancia del amor, pero ahora lo va a mostrar, va a enfatizar la importancia del amor, diciendo que el amor es superior a todo, porque el amor permanece. El amor permanece. Noten versículo 8. El amor nunca deja de ser. Pero, en contraste con que el amor nunca deja de ser, las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Pablo nombra los 3 dones que más controversia había. Son, vamos a decir así, los dones que tienen que ver con profecía, con revelación y con lenguas. Así que Pablo dice que a diferencia de esos dones, el amor es más importante porque el amor permanece. O sea, los dones por lo cual los corintios tanto se peleaban, en algún momento van a dejar de ser. O sea, los dones son para la edificación de la iglesia, pero va a llegar un momento donde la iglesia ya no lo va a necesitar, porque ya va a ser semejante a Cristo. Entonces, los dones son por un tiempo. Dios le da dones a la iglesia por un tiempo, hasta que la iglesia crezca en madurez. O sea, para que la iglesia crezca en madurez hasta la venida del Señor. Y ya en ese momento los dones no van a ser necesarios. Entonces Pablo les dice, no se peleen tanto por los dones. Está bien que procuren los dones, pero por favor pongan los dones en sus casillas. O sea, pónganlo en el estante que van los dones. No va por encima de todo, porque hay algo más importante que los dones, que es que nos amemos. Y Pablo dice que los dones, estos 3 dones, van a cesar. Noten conmigo, por favor, en el versículo 8. Pero, en contraste con el amor que permanece para siempre, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Pablo dice que estos 3 dones, profecía, ciencia y lenguas, se van a terminar, en algún momento se van a terminar. Y si notan ahí, en la Reina Valera, usa 2 palabras. Dice que las profecías se acabarán, las lenguas cesarán y la ciencia nuevamente se acabará. Y acá empezamos con temas difíciles. ¿Por qué se traduce de esa manera? ¿Por qué usa distintas palabras? Porque acabar y cesar es similar, ¿no? ¿Por qué no dice directamente se acabará, se acabará, se acabará? Las 3 cosas. Porque cuando vamos al griego donde se escribió la Biblia, nos damos cuenta que Pablo usa 2 verbos distintos. O sea, para profecía y ciencia usa un verbo, katargeo, no importa, usa un verbo, y para lenguas usa otro verbo, pauo es el verbo. O sea, usa 2 verbos distintos. Y tiene un propósito esto, es que él dice que la profecía y la ciencia se acabarán, y el verbo que usa ahí, katargeo, está en voz pasiva. Es que alguien lo va a acabar. En algún momento alguien va a acabar con las lenguas, con las profecías y con la ciencia. O sea, un verbo pasivo es cuando se dice así técnicamente, cuando el sujeto de la oración recibe la acción. Eso es técnicamente, lo que quiere decir es, por ejemplo, la pelota es pateada, la pelota es pateada. Bueno, la pelota no hace la acción, alguien patea la pelota. Bueno, cuando acá dice que las profecías y la ciencia se acabará, es que alguien va a hacer que se acabe. Todavía no nos metemos en cuándo ni en qué momento, pero alguien va a hacer que en algún momento la ciencia y la profecía se acaben. Pero cuando dice que las lenguas cesarán, Pablo usa otro verbo y se llama que está en voz media. En voz media es, digamos, cuando uno hace la acción para uno mismo. Por ejemplo, yo me lavo las manos. Bueno, yo me lavo las manos, pero lo hago para mí mismo, ¿no? Como que yo me golpeo. Bueno, yo soy el que hace la acción, pero me golpeo a mí mismo, ¿no? Entonces, cuando dice que las lenguas cesarán, da la idea de que la profecía y las ciencias, alguien va a hacer que cesen. Pero las lenguas van a cesar por sí mismos. Es como que las lenguas se autocesan, se autoterminan las lenguas. Y vemos
que en el caso de la profecía y la ciencia, se acabará ¿cuándo? Dice el texto. ¿Cuándo qué? Cuando venga lo perfecto. Pero las lenguas no se acabarán cuando venga lo perfecto. Noten conmigo, por favor. Dice, versículo 9, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces, ¿qué es lo que se va a acabar? Lo que es en parte. ¿Qué es en parte? La profecía y la ciencia, pero no las lenguas. Porque la realidad es que, y luego en todo el texto, no vuelve a hablar de lenguas. ¿Se dieron cuenta? Habla de profecía, habla de ciencia, pero no habla de lenguas. ¿Por qué es esto? Porque las lenguas van a cesar en un momento antes. O sea, las profecías van a cesar cuando venga lo perfecto, ya lo vamos a ver, pero las lenguas cesan antes. Cesan por sí mismos. O sea, en algún momento las lenguas dejan de tener función. Y cuando nosotros vamos a la historia de la iglesia, la realidad es que luego del siglo I no se han registrado lenguas. Incluso cuando un pastor de ese tiempo, por el año, a fin del siglo I, le escribe una carta a los corintios, no inspirada, por supuesto, le escribe una carta, no habla de lenguas, en ningún momento las nombra. Lo que nos da a entender que antes del siglo I las lenguas cesaron. E incluso, hermanos, si nos ponemos a pensar, incluso esta carta, 1 Corintios, se escribe más o menos por el año 55 después de Cristo, aproximadamente, 55. Hay cartas que son posteriores a Corintio, pero no hablan de lenguas. 1 Timoteo, por el año 62, 60, 1 Timoteo, sí, por el año 60 más o menos después de Cristo, no habla de lenguas. 2 Timoteo, año 64, no habla de lenguas. Hebreos, no habla de lenguas. 1 de Pedro, no habla de lenguas. No sé, ¿qué otra carta podemos? Filemón no habla de lenguas. Efesios no habla de lenguas. Colosenses no habla de lenguas. O sea, vemos lenguas en Hechos, lo cual, si bien se escribió en el año 60 y pico, nos narra la historia, los primeros años de la historia de la iglesia. En Hechos no habla de lenguas. En Corintios 55 nos habla de lenguas. No hay más lenguas en la Escritura. No hay más. Si hay profecía, claro que sí, vemos profecía, incluso vemos el libro de Apocalipsis, pero no vemos lenguas, Lo cual nos da la idea de que las lenguas cesan, y por eso este cambio de voz pasiva a voz media, porque en algún momento terminaron. No dice cuándo Pablo, pero en algún momento las lenguas cesaron por sí mismas. Y Pablo dice, noten, en el versículo 9, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Bueno, los que sostienen que las lenguas, que los dones, todos los dones están vigentes, ellos entienden en parte, la palabra expresión está en parte, como hablando de imperfección. O sea, ¿qué quiere decir esto? Cito a un autor continuista, él dice lo siguiente: porque ahora conocemos y profetizamos de manera imperfecta. O sea, ¿lo que piensan ellos? Que en realidad cuando Pablo dice que en parte conocemos y en parte profetizamos, es que nosotros hoy, dicen ellos, profetizamos de manera imperfecta. Entonces cuando venga lo perfecto en contrario a lo imperfecto, lo que es en parte cesará. Cito a otro autor continuista, dice lo siguiente: creo que el motivo por el cual dice que cesarán es precisamente porque son, y esto es clave, lo voy a explicar más adelante por qué, pero repito, y creo que el motivo por el cual dice que cesan las profecías es precisamente porque son imperfectas. No tienen, y esto es muy importante, no tienen la autoridad a nivel de las Escrituras. Ya que el versículo 9 dice, en parte profetizamos. ¿Qué creen ellos? ¿Qué creen? Creen que las profecías del Nuevo Testamento son imperfectas. O sea que Dios te puede revelar algo a vos, una profecía, y vos lo podés comunicar de manera falible. O sea, equivocarte. Pero eso no es lo que vemos en el Antiguo Testamento, ¿no? En el Antiguo Testamento, los profetas que decían, así dice el Señor, y si no se cumplía, lo mataban a ese. Pero
aquellos que sostienen que los dones están vigentes, dicen, bueno, ahora los dones cambiaron. Y la profecía es falible. Falible es que puede tener errores. Pero el texto no está comparando, y quizás en nuestra traducción en español nos da a entender eso, pero no está comparando lo perfecto con lo imperfecto. O sea, no está diciendo que en algún momento la profecía va a terminar porque el error va a terminar. No está hablando de eso. Sino que Pablo está comparando lo perfecto con lo incompleto. O sea, la idea de perfecto es la idea de completo, ya lo vamos a ver, de maduro. Entonces Pablo está diciendo que nosotros ahora conocemos parcialmente. O sea, no conocemos todo, conocemos parcialmente. Noten conmigo, por favor, en el versículo 12. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. ¿Se dan cuenta? Pablo está comparando lo que es incompleto, ver algo borroso, con lo que es completo. Así que aún el don de profecías y el don de ciencia es incompleto. Y va a llegar un momento en el cual van a cesar. Las lenguas cesan por sí mismos, pero ¿qué de las profecías y qué de las ciencias? ¿Sigue vigente el don de revelación, vamos a decir así? ¿Sigue vigente el don de profecía? ¿Está bien que venga una persona y diga que es un profeta y dé nueva profecía? Bueno, el texto dice que van a cesar y dice ¿cuándo? Noten versículo 10. Mas cuando venga lo perfecto. Cuando venga lo perfecto. Lo que es en parte, ciencia y profecía, se acabará. Bueno, hay muchas posturas en cuanto a qué es lo perfecto. No solamente posturas de cesacionistas y de continuistas, sino aún dentro de los cesacionistas hay varias posturas. Cito algunas. Algunos piensan que lo perfecto es el cierre del canon, otros que es la segunda venida de Cristo, otro que es la muerte de los creyentes, otro que es el arrebatamiento y otros que es la madurez de la iglesia. Dentro de las distintas posturas hay excelentes teólogos para cada una, pueden elegir, hay muy buenos teólogos. ¿Pero qué significa lo perfecto? Bueno, voy a decir lo que pienso y lo voy a argumentar. Pienso que lo perfecto es la madurez de la iglesia. Cuando dice que cuando venga lo perfecto, el apóstol Pablo se refiere a la madurez de la iglesia. Este es el argumento que usa el doctor Thomas. Y lo voy a argumentar. ¿Por qué pienso que lo perfecto es la madurez de la iglesia? Bueno, porque la palabra perfecto ahí, perfecto a nosotros nos da la idea de algo sin errores, ¿no? O sea, esto es perfecto, es como que no tiene errores. Bueno, pero en realidad la palabra perfecto puede ser sin errores, puede ser, pero también puede ser madurez. La palabra perfecto ahí es teleios. Teleios puede ser algo, vamos a decir, sin errores, o puede ser algo maduro. Cito algunos textos donde normalmente la escritura, la palabra teleios, perfecto, se usa para hablar de madurez. Les leo un ejemplo, varios. Filipenses 3:15. Así que todos los que somos perfectos, teleios, todos los que somos perfectos, dice Pablo, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Los que somos perfectos. Ahora, mi pregunta es, ¿Pablo era sin pecado? No, porque ese es el argumento que él dice. Olvidando lo que dejé atrás, prosigo a la meta, hablando de la santificación. Entonces, Pablo no era perfecto. Entonces, ¿cómo dice los que somos perfectos? Bueno, porque la idea es los que somos maduros. Colosenses 1:28. Dice el apóstol Pablo, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Pablo dice que él trabajaba su meta, o sea, ¿por qué hacía su ministerio? Su ministerio era para presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Mi pregunta es, ¿un pastor, sea el apóstol Pablo o sea un pastor, puede presentar perfecta a la iglesia sin pecado? No, o sea, sería frustrante, renunciemos ahora mismo. ¿Qué quiere decir que él trabajaba para presentar perfecto a todo hombre? Para presentar maduro, esa es la idea de la palabra. Primera de Corintios 2:6, dice el apóstol Pablo en la misma carta de Corintios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, teleios es la palabra, la misma palabra. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, teleios. Bueno, y para determinar el significado de una palabra, ¿por qué no decimos que perfecto es
simplemente acá sin errores. ¿Y por qué decimos que es maduro? Porque Pablo está usando la metáfora de madurez. Noten versículo 11, ahí en capítulo 13, versículo 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Noten que Pablo está usando la ilustración de madurez, de niñez a adulto. Ahora, vos no pasás de la niñez a la adultez en un momento, ¿no? No es que, no sé, entra Brisa acá y al domingo que viene entra Brisa con sus 4 hijos, casada. No pasa eso, ¿no? Porque la madurez no es de un momento al otro. Sí la perfección, en el sentido de cuando estemos delante del Señor somos perfectos. Pero la madurez es un proceso, ¿no? Y Pablo está diciendo en el versículo 11 que cuando ya era niño, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño. Más cuando ya fui hombre. O sea, Pablo, el versículo 11 no se puede referir a la venida de Cristo. Porque Pablo dice, cuando ya fui hombre. ¿Ya era perfecto Pablo? No. Y otro argumento, por el cual pienso que perfecto acá es maduro, y quizás el que más me convenció, es que 1 Corintios 13 tiene un paralelo pero muy grande con Efesios 4. 1 Corintios 13, o 12, 13 y 14, mejor dicho, tiene un paralelo muy importante con Efesios capítulo 4. Yo les leo algunos textos, noten o escuchen. Efesios capítulo 4, Efesios 4, 4 al 6 dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre, etc. Noten, un espíritu, un Señor, un Dios. Y noten conmigo ahí que están cerca, en 1 Corintios 12, 4. 12, 4. Ahora hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, un Espíritu, igual que en Efesios. Hay también diversidad de misterios, pero el Señor es el mismo, un Señor, igual que en Efesios. También hay diversidad de actividades, pero el mismo Dios, un Dios y Padre, igual que en Efesios. Noten ahí en capítulo 12, versículo 7. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Escuchen ahora, Efesios 4, 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y en Efesios 4, ¿de qué habla Efesios 4? ¿De qué habla? También de un cuerpo. Noten, yo les leo, Efesios 4 y 6. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Efesios nos habla de un cuerpo. ¿Y de qué nos habla 1 Corintios 12? De un cuerpo, ¿no? Y noten lo que dice Efesios 4, Efesios 4, 13. Y acá aparece nuestra palabra. Perfecto. Efesios 4, 13. Hasta que todos, o sea, Dios dio dones, en este caso apóstoles, profetas, pastor, maestro. ¿Para qué? Dice el versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, teleios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seáis niños. ¿Se dan cuenta, hermanos, la metáfora? Para que seamos, Dios da todo esto para que la iglesia llegue a un varón perfecto y ya no seamos niños. Y el pasaje, justamente, el pasaje de Efesios habla de un crecimiento en madurez. ¿Qué quiero decir con todo esto complejo que estoy diciendo? ¿Qué quiere decir que teleios es maduro? Es que los dones, estos dones, profecía, lenguas, ciencia, acaba la conclusión, son dados hasta que la iglesia madure. Y cuando la iglesia llega a un momento de madurez, estos dones ya no van a ser necesarios. Ya no van a ser necesarios. Ahora, ¿cuándo es ese momento de madurez? Bueno, según versículo 12, el momento completo, ¿cuándo es? Cuando el Señor venga. O sea, ¿cuándo la iglesia va a ser 100% madura? ¿Cuándo? Cuando el Señor venga. Pero puede llegar a un estado de madurez antes de que el Señor venga. Versículo 11.
Noten, versículo 11. Cuando ya era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. O sea, la iglesia puede madurar, no perfectamente, pero puede madurar antes de la venida del Señor. Y eso es lo que dice Pablo en 1 Corintios 2:6. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Entonces, la venida de Cristo, la madurez de la iglesia será completa cuando Cristo venga. Pero, según versículo 11, la iglesia puede alcanzar cierta madurez antes de que el Señor venga y estos dones ya no sean necesarios. Y pensemos de vuelta en profecía y ciencia, son dones de revelación. Ahora, Pablo no sabía cuándo el Señor iba a venir. ¿Sabía Pablo cuándo el Señor iba a venir? No lo sabía. Lo vemos en las cartas que a veces se escribe como si el Señor va a venir cuando Él todavía esté vivo. Él no sabía. Entonces, según versículo 12, esa madurez, noten versículo 12, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. O sea, esa madurez puede ser cuando el Señor venga. Pero Pablo abre la puerta de que esa madurez pueda ser antes. ¿Y cuándo puede ser antes? Bueno, por ejemplo, cuando, pensando en el don de ciencia y profecía, ya no son necesarios cuando tenemos el canon completo. Ya no es necesario. O sea, ¿para qué necesitamos? Piensen por un momento, hermanos. Pensando en la madurez de la iglesia. En un momento donde el canon se está escribiendo, ¿necesitamos profecía? Claro que sí. Porque no sabemos, hay muchas cosas que no sabemos. Pero cuando el canon está cerrado, ¿para qué necesitamos profecía? ¿Para qué? No necesitamos profecía ya. ¿Para qué la necesitamos? Entonces, hay un estado de madurez en el cual ya no la necesitamos. Y si pensamos en el apóstol Pablo, y este argumento para mí es fuerte, es el Antiguo Testamento se cerró, el libro de Malaquías, 400 años antes de la primera venida de Cristo. ¿No? ¿Y Pablo lo sabía? Por supuesto que sí. Entonces, ¿hay alguna posibilidad de que el canon del Nuevo Testamento, lo cual los escritores del Nuevo Testamento, cuando estaban escribiendo, ellos sabían que estaban escribiendo parte del canon? Mi pregunta es, Pablo, ¿sabía que existía la posibilidad de que el canon se cierre antes de que Cristo venga? Sí, claro, podría ser una posibilidad, porque así fue con el Antiguo Testamento. Entonces podía ser con el Nuevo Testamento. Entonces Pablo dice, va a haber un momento, puede ser en la venida del Señor, quizá el Señor venga antes de que el canon cierre y la iglesia llegue a su madurez, o puede ser que la iglesia llegue a cierto estado de madurez antes de la venida del Señor, no perfecta, y ya no necesitemos estos dones. Y ese es el argumento, pensando en eso, es por lo cual decimos que estos dones milagrosos ya no son necesarios. Porque los dones milagrosos, y ya lo hemos dicho y lo repito, tienen que ver con que el Nuevo Testamento se estaba escribiendo. Tiene que ver con eso. Yo les leo algunos textos. O sea, con que venía el nuevo pacto. Hechos 2:22 dice, Pedro predicando a los judíos, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. ¿Cómo sabemos que era aprobado por Dios? Entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales. ¿Cómo sabemos que Jesús era un varón aprobado por Dios? Es Dios hecho hombre, por supuesto. ¿Cómo lo sabemos? Por los milagros. Hechos 14:3. Por tanto, Pablo y Bernabé, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por la mano de ellos señales y prodigios. 2 Corintios 12:12. Con todo, las señales de apóstoles han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Y noten lo que dice el escritor de Hebreos, el cual no era un apóstol. Noten lo que dice el escritor de Hebreos. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Quiénes son los que oyeron? Los apóstoles. Testificando Dios juntamente con ellos, con los apóstoles, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según
su voluntad. O sea, en un tiempo en el cual el Nuevo Testamento se estaba escribiendo, se necesitaban estos dones. Piense por un momento, si vos en el Antiguo Testamento no guardabas el sábado, te mataban si eras un judío. Te mataban. Pero ahora vienen unos hombres y nos dicen que ya no tenemos que guardar el sábado. Si vos no podías comer, si comías ciertos alimentos, eras impuro. Ahora me decís que puedo comer cualquier cosa. El pueblo de Dios estaba, vamos a decir así, limitado a los judíos. Ahora me decís que los gentiles también son parte del pueblo de Dios sin circuncidarse. No, esto no puede ser. ¿Cómo sabemos que esto es así? O sea, quizás nosotros ya estamos con el Nuevo Testamento, pero piensen en un momento en el Nuevo Testamento está escribiendo. ¿Cómo saben? ¿Cómo sabemos? ¿Por qué le tenemos que creer a Pablo? ¿Por qué le tenemos que creer a Pedro? ¿Por qué le tenemos que creer aún al mismo Señor Jesús? ¿Por qué? Los milagros, claro. Pero una vez que el canon fue cerrado, ya no los necesitamos. Ya no necesitamos que venga alguien a confirmarnos que la Biblia es verdad. Ya está cerrado, ya está escrita. Ya sabemos que es la palabra de Dios. Listo. No necesitamos a alguien que nos confirme que está trayendo nueva revelación. No necesitamos, porque ya la Biblia es completa. E incluso, hermanos, si nos ponemos a pensar en los dones, este es un argumento del pastor MacArthur, que lo saca también de otro lado, es que no hubo muchas etapas de dones, muchas etapas, de milagros. No hubo. Moisés y Josué, muchos milagros cuando se estaba escribiendo la ley. Luego Elías y Eliseo hicieron muchos milagros en un gran tiempo de apostasía. Luego Jesús y los apóstoles, y punto final. En miles de años, son pocos las etapas de milagros. Así que vemos que cuando la iglesia llega a cierto estado de madurez, ya los dones no son vigentes. Y por supuesto hay muchos hermanos continuistas que creen que no están vigentes, piadosos. Muchos de los que cité los admiro, son una bendición, los leo, aprecio su misterio. Y a veces me da miedo decir, bueno, si estos hombres tan piadosos piensan esto, ¿quién soy yo para decir lo contrario? Pero lo que me deja muy tranquilo, y quizás si no entendiste todo este argumento, no importa, este que te iba a decir es muy sencillo, y lo vas a entender, y es muy fuerte. Es que para que ellos, estas personas son continuistas, porque de vuelta, estos hermanos que son continuistas son súper honestos, y piadosos, e íntegros. No estamos hablando de esto de Dios me reveló, te vas a ser millonario, no, nada de eso. No. Hermanos íntegros, piadosos. Ellos no creen, por ejemplo, que haya nueva revelación después de Apocalipsis, no creen. Ellos creen en la suficiencia de las Escrituras, claro que sí. Y ellos no mienten a las personas, no engañan a las personas, son hombres íntegros. Entonces, ¿cómo hacen para decir que los dones están vigentes? Y este es el argumento. Cambian la definición de los dones. Cambian la definición de los dones. O sea, para que ellos, estos hermanos piadosos íntegros, digan que los dones estén vigentes, tienen que cambiar su definición. Ejemplo, lenguas. ¿Qué son? Claro, son idiomas. Pero ellos dicen, no, son lenguas angélicas. Porque si son idiomas, no los sostenés. Ninguno de estos hermanos piadosos continuistas ven a personas hablando otros idiomas con el don de lenguas. No los sostenés. Entonces, ¿qué haces? Lo cambiás. Ya no son idiomas, son lenguas angélicas. Milagros. Bueno, milagros ya no son instantáneos, sino puede suceder después de varios tiempos. Yo noto a un teólogo precioso, un hermano precioso, íntegro, piadoso. Él dice lo siguiente, continuista. Dice, hablando del don de milagros, escuchen. Si Dios responde a la oración persistente, por ejemplo, por una curación física para la cual no hay explicación médica conocida, y lo hace después de varios meses o años de oración, o sea, si Dios a una persona luego estar años orando por esta persona, pero lo hace de una manera que no lo podemos explicar, él dice, parece ser muy claro que es en respuesta a la oración para que las personas queden asombradas y glorifiquen a Dios. No parece haber razón para negar que ha ocurrido un milagro. O sea,
¿cómo entiende este pastor íntegro, piadoso, este teólogo, el don de milagros? Como que vos orás por una persona por años y no se sana, y años y años, y un día después de 20 años se sanó completamente, y no sabemos cómo. ¿Qué dice este hombre? Es un milagro, es el don de milagros. Mi pregunta, ¿vemos eso alguna vez en la Escritura? Vemos que va Pedro caminando y le dice al cojo, levántate y anda. Nada. Vuelve al otro día, hermano, vamos a orar por vos. Y vuelve al otro sábado y nada, y al otro y nada. Y un día se lo cruza al cojo rengueando. Un milagro, hermanos, un milagro. No pasa eso. Instantáneo. ¿Cómo resucita Pedro, Pablo, personas? ¿Orando años por ellos? No, en un instante. ¿Cómo vemos que eran los milagros en el Nuevo Testamento? ¿De qué manera? Instantáneo, no había duda. No había una oración, no. Oraba, claro que sí, pero oraba instantáneamente hacia el milagro. Noto de vuelta a este pastor, a este teólogo, hablando de cuando Jesús sana a un ciego, no sé si recordarán en Marcos 8, en 2 veces, no de una, en 2 veces. Él dice lo siguiente en referencia a ese texto. Si fue la intención de Jesús sanar en 2 etapas, entonces hoy podría ser su intención sanar a las personas en 2 etapas, 3, 4 o más. O sea, lo que está diciendo este hombre es, bueno, si Jesús quiso sanar al ciego en 2 veces, bueno, quizás hoy puede quererlo sanar en 350. ¿Se dan cuenta? Tienen que cambiarlo. Son hombres íntegros, hermanos, son hombres piadosos, son creyentes piadosos. Pero, ¿cómo ellos hacen para decir que los dones están vigentes? Tienen que cambiarlo, porque no se sostienen. Y noto una cita más de este hombre, me encanta, hablando del don de profecía. Dice lo siguiente, ahora, dice él, si la profecía congregacional del Nuevo Testamento tenía la autoridad de la profecía del Antiguo Testamento y las palabras apostólicas del Nuevo, o sea, si nosotros decimos, dice este hombre, continuista, si nosotros decimos que la profecía es igual a la del Antiguo Testamento y es igual a la de los apóstoles, entonces esta objeción cesacionista sería ciertamente verdadera. Lo que está diciendo es, si nosotros decimos que la profecía es infalible, entonces tenemos que decir que los dones cesaron. Porque este hombre no cree en nueva revelación, no cree. Cree que la Escritura es suficiente. Entonces este hombre dice, bueno, si decimos que la profecía es infalible, entonces sí, tenemos que ser cesacionistas. No nos queda otra. Eso es lo que está diciendo este hombre. No nos queda otra. Así que, hermanos, para decir que los dones están vigentes, tenemos que decir que las lenguas son idiomas angélicos. Tenemos que decir que los milagros no es romper con leyes naturales, sino es que pasen cosas inexplicables, que consigas un trabajo que quizás nunca lo hubieses podido conseguir, que la sanidad no sea instantánea, que la profecía sea infalible. Hay que cambiarlo. Así que estamos tranquilos con ser cesacionistas, muy tranquilos. Si no entendiste muchos de los argumentos, entendé este. Simple y sencillo. Para decir que sos continuista, necesitas inevitablemente, y ser honesto con la Escritura como muchos continuistas son, inevitablemente necesitas cambiar la definición de los dones. Y un pastor muy conocido, honestamente, cuando escribe un libro, él es continuista, escribe un libro sobre continuismo, y él arranca su libro diciendo, bueno, lo que tenemos que hacer primero es definir qué son los dones. Claro, hay que redefinirlos, porque si no los redefinimos, de ninguna manera podemos decir que los dones están vigentes. ¿Y por qué? Yo creo que porque es importante. ¿Por qué tanto tema si no es tan importante esto? ¿Por qué predicar sobre esto? Porque sí creo que hay un peligro, que no lo cometen todos, por supuesto, pero sí hay un peligro en el continuismo, y el peligro es, de vuelta, no de todos los continuistas, pero sí vemos el problema que eso trae, es que se saca la autoridad de las Escrituras y se pone en la experiencia. No sucede en todos lados, pero se saca la autoridad de la Biblia y se pone en la experiencia. Y el problema es que la gente ya no va a la iglesia. Lo voy a decir de manera muy sencilla porque todos lo han notado esto. Te dejan un volante de una campaña
Dejan un volante de una campaña cristiana, evangélica. ¿Qué dice el volante? Noche de milagros. Dice, vamos a exponer hoy Hebreos 3. ¿Dice eso? No a nadie se dice eso. ¿Qué dice? Noche de milagros, sanidades, prosperidad económica. ¿Se dan cuenta? Ya no Biblia, porque la gente no le importa. Entonces, ¿qué hace? Claro, el problema cuando nosotros hacemos mucho énfasis en los milagros y todo eso es que terminamos corriendo la autoridad de las Escrituras y lo ponemos en las experiencias. Y la gente, es lo que sucede, la gente no va a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, va a ser sanada, va a que su situación económica mejore, va a que sus problemas se vayan, va a sentirse bien. Y uno diría, ¿qué tiene malo? Es que no venimos a sentirnos bien, venimos a orar al Señor, no a sentirnos bien. Y el problema es que viene una persona a la iglesia y en ningún momento se le dice que es pecadora, en ningún momento se le dice que por su pecado va a ir al infierno, que si no se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, se va a perder. No se le dice eso. Se le dice, venga por favor y sus problemas van a ser solucionados. Si está enfermo, por favor, está sin trabajo, vení a la iglesia. Vení a la iglesia y vamos a hacer un milagro. ¿Querés saber qué te va a pasar en el futuro? Andá a consultar al profeta de turno. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ya la autoridad no es la Biblia, son las experiencias. Así que vemos, en primer lugar, versículos 8 al 12, que el amor, lo más importante es el amor, porque el amor permanece sobre los dones. Y muy brevemente, es un solo versículo, muy brevemente, el segundo argumento, o el segundo punto sería que el amor permanece sobre las grandes virtudes cristianas. El amor no solamente permanece sobre los dones, versículos 8 al 12, sino que el amor permanece sobre las grandes virtudes cristianas. Noten versículo 13. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Noten que está diciendo que el amor permanece sobre los dones, pero también permanece sobre estas virtudes. Y noten el versículo 13 dice, y ahora. Y noten el versículo 12 conmigo cómo comienza. Ahora vemos por espejo. O sea, cuando Pablo dice que ahora permanece, ¿ahora cuándo? ¿Ahora cuándo? Bueno, ahora, durante la primera venida de Cristo y la segunda. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque el ahora del versículo 13 es paralelo a la hora del versículo 12. Ahora vemos por espejo. Ahora, hasta que el Señor venga, ahí no está hablando de madurez progresiva, sino de la venida del Señor. Ahora, hasta que el Señor venga, vemos por un espejo. Y ahora, versículo 13, hasta que el Señor venga, permanece la fe, la esperanza y el amor. O sea, que el amor es superior a todo porque el amor trasciende los dones que son temporales, y aún el amor es superior a todo porque trasciende estas grandes virtudes que sí van a estar hasta la venida del Señor. Pero el amor es tan superior a todo que aún estas grandes virtudes las trasciende. Noten, dice que trasciende la fe. La fe ahí, por supuesto, no está hablando de el don de fe, sino lo que está hablando es de la confianza en Dios, es de la fe que salva. Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Así que, y esto no es de vosotros, pues es donde Dios no por obras para que nadie se gloríe. Así que el amor es superior a estas virtudes y la primera virtud es la fe. La fe es una gran virtud, hermanos. Es preciosa la fe. Los dones son preciosos, pero más preciosos que los dones son estas virtudes. Y la fe es preciosa. La Biblia nos dice en Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Imagínense qué importante es la fe. Que sería imposible agradar a Dios sin fe. Pero la fe, el amor supera a la fe. Y la fe me encanta lo que dice acá, porque hay un argumento para decir que la salvación no se pierde. La salvación no se pierde. Es que la fe permanece. ¿Alguna vez alguien te ha dicho, oye, si yo creo y después dejo de creer? Bueno, si dejás de creer es que nunca creíste. Si dejás de creer es que nunca creíste, porque la fe en un creyente permanece hasta que el Señor venga. Cuando nosotros hablamos de fe, tenemos que entender que la fe no es un conocimiento intelectual. Ese es nuestro problema a veces con el tema de la fe. Por ejemplo, yo puedo creer que
Yo creo que Napoleón existió, no lo vi, y ustedes tampoco. Pero bueno, creo que Napoleón existió porque me lo dicen los historiadores, etc. Ahora, si mañana sale un informe de que Napoleón no existió, bueno, la verdad que no me importa. Honestamente no me importa, no va a cambiar mi vida, no voy a cambiar mi crianza, no voy a dejar el ministerio pastoral, ¿no? O sea, no va a pasar nada. O sea, es un conocimiento intelectual. Creo que Napoleón existió, pero si no existió no me importa, la verdad. Bueno, no es así la fe que nos habla la Biblia. A veces nosotros pensamos que la fe es, yo entiendo que Jesús es Dios, y en cierta manera creo que Jesús es Dios, y creo que es un Salvador perfecto, pero de manera intelectual. Bueno, esa fe no salva. Esa es la fe de los demonios. Esa fe no salva. La fe que permanece es la fe que se arrepiente. Es la fe que pone su confianza en Jesús. Para dar un ejemplo, imagínense que yo tengo una enfermedad terminal y me ponen un remedio acá que si me lo tomo, me sano. Y yo digo, este remedio, hermanos, es maravilloso, lo máximo. Yo estoy seguro, pero seguro, hermanos, que si yo me tomo este remedio, me voy a curar. Y voy ahí hablando a todo el mundo de que el remedio me va a curar. Pero no me lo tomo, ¿me curo? No me curo. Bueno, a veces personas dicen eso. Sí, yo creo en Jesús. Bueno, Santiago dice, bueno, los demonios también, Los demonios también. Pero van al infierno los demonios. No van al cielo, van al infierno. Porque la fe que salva es cuando vos depositas tu confianza en Jesús. Vos te abrazás a la cruz. Renunciás a tu vida para seguir al Señor. Como lo hemos predicado ya en alguna ocasión. Esa es la fe que salva. Si vos no estás siguiendo a Cristo, como hemos enseñado en alguna ocasión, no sos un creyente. Por más que digas que crees. Porque tu conocimiento es un conocimiento intelectual. Así que la salvación no se puede perder porque es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y Dios nos hace que permanezca. Así que la fe es preciosa. Pero la fe tiene un límite. ¿Cuál es el límite? Cuando el Señor venga. 2 Corintios 5:6. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. O sea, mientras estemos en esta vida andamos por fe. Pero cuando estemos con el Señor, ya no vamos a andar más por fe. Ya vamos a andar por vista. Así que el amor es superior a la fe, porque la fe, aunque es preciosa, tiene un límite cuando el Señor venga. ¿Y qué de la esperanza? ¿Qué de la esperanza? Lo mismo, la esperanza es preciosa. Nahue leyó Romanos 5, donde nos habla de que a través de las pruebas nosotros somos perfeccionados, porque ponemos nuestra esperanza en el Señor. La esperanza es preciosa, hermanos, piensen por un momento. Es precioso. La esperanza es lo que nos hace que en medio, cuando estamos sufriendo, ya no damos más, queremos tirar la toalla, hasta acá llegué. Recordamos, estamos de paso. Este no es nuestro hogar. Somos extranjeros y peregrinos, dice el 1 Pedro. Estamos llenos de nuestra ciudad celestial. No llegamos a la meta todavía. Y nos levantamos y arrastrándonos con alguien que nos ayuda, lo que sea, seguimos adelante. Eso hace la esperanza. Esperamos al Señor Jesucristo. Pero un día la esperanza se va a terminar. ¿No? Dice Romanos 8:24, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Claro, cuando nosotros esperamos al Señor, cuando estemos con Él, ya no le esperamos más, ya está. O sea, la esperanza es preciosa, hermanos. Piensen que nosotros hoy, pensaban esto, reflexionaban esto, nosotros hoy esperamos al Señor. Nosotros hoy esperamos ver a aquel del cual un día hemos oído, del cual un día hemos leído, al cual un día hemos adorado por fe. Piensen, hermanos, por un momento, nosotros venimos acá y no vemos a Jesús con nuestros ojos. Le cantamos, le adoramos, escuchamos la palabra, pero aguardamos el día. Va a llegar un día donde nuestra adoración no va a ser por fe, va a ser por vista. Va a llegar un momento en el cual el sufrimiento se va a terminar. Apocalipsis 21:4. Él enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no va a haber llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. La esperanza es preciosa, hermanos. La esperanza nos motiva a seguir adelante. Cuando vamos más. Dicen que antes de crucificar al apóstol Pedro, que fue crucificado boca abajo, dice la tradición, crucificaron a su esposa antes de él. Y Pedro le decía algo: recuerda al Señor, recuerda al Señor, recuerda al Señor. Esperanza
Esperanza. Recuerda al Señor. Y eso les dice Pablo a los creyentes de 1 Pedro que estaban sufriendo. Tenemos una herencia incontaminada, incorruptible, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Esperanza, esperanza. Sufrí, aguantá. Hay esperanza. Pero va a llegar un momento de que ya no esperamos más. Pero el amor, noten, el amor trasciende la venida del Señor. Noten. Pero el mayor de ellos es el amor. El amor lo trasciende. El amor no se termina con la venida del Señor. Y con esto Pablo concluye hablando del amor. Y es lo que nosotros debemos. Ese es el punto. O sea, hablamos mucho de dones y de cesacionismo y de continuismo y de quizás muchas cosas que no entendieron. Pero la pregunta que debemos hacernos acá es: ¿estamos amando? ¿Estamos amando a nuestros hermanos? Esa es la pregunta clave. Esa es la pregunta que nos haríamos. No importa conocer al Señor, por supuesto, en cuanto a doctrina, teología, sana teología. Claro que importa, lo creemos, por supuesto que sí. Pero hay algo superior a eso. Hay algo superior. Y es que nos amemos. Es que amemos a los perdidos. Que alcancemos a los perdidos. Que no estemos conformes acá con que bueno, estamos cómodos, el Señor ya me salvó, vengo a la iglesia, me encanta, el día de estar con los hermanos y los perdidos, bueno, que se arreglen. No. Debemos preguntarnos si estamos amando a los perdidos, si estamos amando a los hermanos. Incluso, por favor, al hablar de dones, mi intención no es que salgamos acá ahora con las espadas afiladas y las pistolas, siempre digo revólver, la pistola cargada a tirar tiros. No es la idea. Si vos te cruzás con una persona que cree que todos los dones están vigentes de una mala manera, digamos, hablale con amor. No vayas ahí, no saques tus argumentos y le empieces a tirar tus argumentos por la cabeza hasta que no dé más. No es la idea. Porque superior a eso es el amor. Trata de que la persona vea que lo amás, no que querés contender, no que querés rebatir sus argumentos, no que querés que vea que vos sos superior porque sos una iglesia sana. Eso no sirve de nada. Pablo nos diría: dejá de hacer eso, por favor. Sino que, claro, necesitamos tener estos argumentos para que nosotros estemos plantados doctrinalmente y como dice Efesios, no seamos llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, pero también, hermanos, para que reflexionemos. ¿Estás amando a tus hermanos? ¿Estás amando a Dios? Y para terminar, si vos no sos un creyente, en amor queremos decirte la verdad. En amor queremos decirte que estás perdido en tus delitos y pecados. En amor queremos decirte que si tu corazón hoy dejaría de latir, vos pasarías a estar sentado en este banco a abrir tus ojos en el infierno. Esa es la realidad. Eso es lo que nos cuenta la parábola del lazo del rico. El rico estaba disfrutando de un montón de fiestas, pero un día su corazón dejó de latir y un día abrió sus ojos en la condenación. Y estando en tormentos, ya no hubo esperanza. Llegará el día en el cual tu corazón deje de latir y nosotros queremos decirte que si vos estás sin Cristo, parte de amarte es decirte que vos estás perdido. Pero la buena noticia que tenemos para darte, lo que acabamos de cantar tantas veces, es que Dios envió a su Hijo. Dios de tal manera amó al mundo que ha dado a su Hijo. Dios entregó a su Hijo a morir en una cruz, a morir en lugar de los pecadores, para que todo pecador que se arrepienta de sus pecados y crea en Él tenga vida eterna. Si vos morís en esta condición, te perdés. No hay posibilidad. Te perdés. No importa que tus padres sean creyentes, tus amigos sean creyentes, que vayas a una iglesia creyente, que alguna vez te hayas bautizado, que alguna vez hayas leído la Biblia, nada de eso salva. Lo único que salva es arrepentirte y creer en el Señor. Pero si vos te morís en esa condición, te espera la condenación. Pero la Biblia también dice que si vos te arrepentís y creés en Él, la Biblia dice que para los que están en Cristo Jesús, ya no hay condenación. Eso es hermoso. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Si vos estás sin Cristo, estás condenado. Pero si vos estás con Cristo, ya no hay condenación. Por eso te ruego, si vos estás acá sin Cristo, no te vayas de este lugar sin arreglar tus cuentas con Dios. Oramos. Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Señor, pedirte, por favor, que nos ayudes a hacer una iglesia que sea caracterizada porque nos amamos unos a otros,
porque te amamos a ti por sobre todas las cosas, porque amamos a los perdidos. Señor, guárdanos, por favor, de ser una iglesia contenciosa, guárdanos de ser una iglesia orgullosa, guárdanos de ser una iglesia que en lugar de querer ganar a las personas, vamos buscando pelear con las personas. Por favor, guárdanos, Dios. Te pedimos, Señor, que todo lo que aprendamos, todo lo que conozcamos, podamos usarlo con sabiduría, Dios. Con gracia, con amor, por supuesto, hablando la verdad, hablando tu verdad, diciendo lo que tu palabra dice, pero al mismo tiempo también hacerlo con gracia, con amor. Que esta iglesia, Señor, no sea conocido por ser una iglesia que le gusta pelear, por ser una iglesia que le gusta debatir, sino por ser una iglesia que ama, Señor, que te ama a ti, que ama a los perdidos, que se ama entre ellos, y que por supuesto, Dios, parte de ese amor es hablar la verdad, por supuesto, pero hablarla con amor y con gracia. Por favor, ayúdanos, Dios. Ayúdanos a no callar, pero al mismo tiempo ayúdanos a que siempre la verdad provenga de un amor por los otros, por a ti y por los otros, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.